Todo comenzó como un leve rumor en el vasto océano de Internet, un susurro que pronto se transformaría en un estruendo. El 18 de agosto de 2014, un número creciente de jugadores se encontró desconectado de sus partidas de League of Legends, y nadie entendía por qué. Poco después, una cuenta de Twitter completamente desconocida apareció, reclamando responsabilidad con una audacia que era imposible de ignorar. En los siguientes 2 días, este grupo, autodenominado Lizard Squad, inició lo que solo puede describirse como una ráfaga insaciable de atención, sembrando caos digital por puro placer. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. Ahora sí, empecemos. El siguiente blanco de su ataque fue RuneScape, un clásico venerado en el mundo de los videojuegos en línea. Una tras otra, todas las salas de juego cayeron bajo su asalto implacable. Los jugadores, frustrados e impotentes, se encontraron sin acceso a sus mundos virtuales favoritos. Los ataques DDoS, denegación de servicio distribuida, no eran ninguna novedad, pero la intensidad y frecuencia de estos eventos empezaron a preocupar tanto a los fanáticos como a las empresas. Los costos económicos de tales agresiones eran significativos y los riesgos legales no menores. Pero Lizard Squad parecía operar sin miedo, como si estuvieran completamente desconectados de las posibles consecuencias. En pocos días, su notoriedad creció como un incendio en un bosque seco. Para mantener la atención, Lizard Squad necesitaba escalar sus acciones constantemente. Y lo hicieron. El 24 de agosto, apenas 6 días después de su primera aparición pública, publicaron un inquietante mensaje en Twitter. Estamos poniendo un montón de lagartijas en las tuberías de Sony. Para los no iniciados, esto sonaba absurdo, casi cómico. Pero para los millones de usuarios que de repente no podían conectarse a PlayStation Network, no había nada gracioso en ello. Los ataques escalaron aún más cuando su atención se centró en John Smedley, presidente de Sony Online Entertainment. En un giro perturbador, publicaron una amenaza que involucraba el vuelo de Smedley. Hemos recibido informes de que el vuelo número 362 de Smedley lleva explosivos a bordo, escribieron. El avión fue desviado y aterrizó de emergencia, con registros exhaustivos en busca de bombas. Lo que comenzó como un intento de obtener notoriedad digital se había transformado en un acto que muchos considerarían terrorismo. El grupo no parecía preocupado. Incluso después de atraer la atención del FBI, la TSA y los servicios secretos de los Estados Unidos, continuaron enviando mensajes en Twitter. Burlas hacia las autoridades, provocaciones abiertas hacia los jugadores, y hasta una broma macabra sobre su afiliación a ISIS llenaban su perfil. Cada mensaje era un testimonio de su descaro, y una invitación a que el mundo los mirara. Sin embargo, esta racha de caos y atención tuvo un costo. Con cada nueva acción, los investigadores estrechaban el cerco. Y aunque disfrutaban de una creciente cantidad de seguidores en redes sociales, las consecuencias legales que se avecinaban eran inevitables. En un intento de redoblar la apuesta, anunciaron una sesión de preguntas y respuestas en Reddit el 29 de agosto. Las respuestas fueron contundentes. No puedo esperar al día en que los medios informen que han sido atrapados. La arrogancia de Lizard Squad empezaba a parecer más frágil. Con cada ataque, más pistas salían a la luz. Las autoridades ya no veían a Lizard Squad como simples trolls, sino como un objetivo prioritario. Los días de fama del grupo estaban contados, y su legado, aunque notorio, pronto sería enterrado bajo el peso de las investigaciones. Mientras los ecos de sus acciones resonaban por Internet, Lizard Squad seguía jugando con fuego, convencidos de que no serían atrapados. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, alguien les increpó directamente, preguntándoles por qué arruinar vidas y causar caos por un instante de atención que pronto sería olvidado. La respuesta del grupo fue sencilla y arrogante. Porque estamos bastante seguros de que no nos van a atrapar. Aunque su confianza era evidente, las respuestas del público empezaban a socavar su postura. Un usuario les respondió: entonces son bastante estúpidos. Es posible que estas palabras comenzaran a calar,
porque al día siguiente, Lizard Squad cambió su enfoque. Publicaron un mensaje en su sitio web, acompañando el anuncio con una cita que los definía perfectamente. Los pequeños ladrones son ahorcados, pero los grandes escapan. En su mente, ellos eran grandes, intocables, los mejores hackers de todos los tiempos. Sin embargo, lo que hacían, ataques de denegación de servicio, DDoS, era considerado básico entre los verdaderos hackers. Pese a ello, proclamaron su retiro con una carta donde describieron su recorrido. Según ellos, todo comenzó como un experimento, una prueba para evadir la captura mientras disfrutaban la emoción cruda de la anarquía. En su página, incluso compilaban manualmente todas las noticias sobre ellos, una especie de altar para su infamia. Aunque prometieron disolverse, los grupos como Lizard Squad suelen seguir un patrón: causar caos, subir la apuesta y finalmente cometer un error que lleva a su caída. Y aún no habían completado su arco. Tan solo 3 meses después de anunciar su retirada, regresaron con fuerza. El 1 de diciembre de 2014, comenzaron el día con un tweet dirigido a Microsoft, una amenaza explícita. 8 minutos más tarde, cumplieron su palabra. Xbox Live dejó de funcionar, y los jugadores se encontraron incapaces de conectarse. Este regreso no solo mostró que no habían cambiado, sino que también evidenció su obsesión por la atención mediática. Con su cuenta original de Twitter suspendida, buscaron recobrar la notoriedad perdida, y sabían que un golpe contundente contra Microsoft era el camino. El caos volvió a escalar cuando comenzaron a atacar PlayStation Network, paralizando 2 de las plataformas de juego más grandes del mundo al mismo tiempo. Era claro que querían que todos los ojos estuvieran sobre ellos. La reacción del público fue feroz. Jugadores, empresas y medios de comunicación condenaron sus acciones. Pero eso solo alimentó su sed de infamia. Incluso mientras Microsoft y Sony trabajaban para restaurar sus servicios, Lizard Squad continuaba burlándose de todos en línea, tuiteando con descaro y acumulando más seguidores. Sin embargo, detrás de las escenas, las autoridades intensificaban su investigación, siguiendo las pistas digitales que el grupo dejaba inadvertidamente. El regreso del grupo no fue solo un acto de rebeldía, fue una declaración de guerra. Pero como sucede con todos los grupos de hackers, la presión de mantenerse relevantes y la arrogancia de pensar que eran intocables empezaron a ser su perdición. Cada tweet, cada ataque y cada declaración pública acercaba a las agencias gubernamentales un paso más hacia ellos. A medida que avanzaba diciembre, el panorama comenzaba a cambiar. Los errores cometidos por miembros del grupo, en su afán por demostrar su supuesta superioridad, fueron documentados meticulosamente por las autoridades. La red que habían tejido para protegerse comenzaba a desmoronarse. Lizard Squad había jugado con fuego, y la pregunta ya no era si serían atrapados, sino cuándo. La atención que tanto habían buscado se estaba convirtiendo en el foco que los expondría completamente. A medida que diciembre avanzaba, la sombra de Lizard Squad se hacía más prominente. Tras su regreso en el inicio del mes, un error masivo dejó a miles de jugadores sin acceso a Xbox Live. La red ardía en teorías, pero todos sabían quiénes eran los responsables. El grupo no tardó en confirmar los rumores con un par de tweets que prometían un espectáculo mayor para Navidad. Solo una preparación para lo que viene, escribieron, encendiendo la alarma en los medios. Su estrategia funcionó a la perfección. Al final del día, su número de seguidores ascendía nuevamente a 44.000, y esto era apenas el comienzo de lo que tenían planeado. Con un descaro sorprendente, Lizard Squad redobló la apuesta atacando el sitio web de Machinima al día siguiente, después de que la compañía minimizara el impacto del ataque a Xbox Live, calificándolo de mera coincidencia. En represalia, los hackers no solo desfiguraron la página, sino que dejaron claro que estaban dispuestos a intensificar el caos. Este ataque, aunque breve, los llevó a aparecer en Drama Alert, el programa de Keemstar, quien fue criticado por ofrecerles una plataforma. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
Su notoriedad creció, y para cuando el episodio terminó, sus seguidores se habían duplicado a 120,000. La reacción en redes y medios fue variada, pero un patrón empezaba a emerger. Algunos argumentaban que ignorarlos sería la mejor estrategia para detener sus ataques, mientras otros señalaban que la exposición era precisamente lo que buscaban. Keemstar, imperturbable ante las críticas, continuó cubriendo las hazañas de Lizard Squad y su fama siguió aumentando. Mientras tanto, el grupo intensificaba sus ataques. Un día era Xbox Live, al siguiente, PlayStation Network. Cada golpe era más publicitado que el anterior, y para mediados de diciembre, su número de seguidores había alcanzado los 150,000. Pero no todos estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Surgió un nuevo grupo llamado Finest Squad, autoproclamados héroes que prometían acabar con los ataques de Lizard Squad. La rivalidad entre ambos grupos pronto se convirtió en una guerra digital. El 11 de diciembre, la cuenta de Twitter de Lizard Squad fue suspendida, y Finest Squad no tardó en atribuirse el crédito. Esto no pasó desapercibido para Keemstar, quien logró entrevistar a representantes de ambos bandos en su programa. Las tensiones eran palpables, y aunque los ataques se ralentizaron temporalmente, la rivalidad no hizo más que escalar. La suspensión de la cuenta oficial de Lizard Squad parecía una pequeña victoria, pero no fue suficiente para detenerlos. Los miembros del grupo comenzaron a publicar desde sus cuentas personales, mientras desataban una guerra de información contra Finest Squad. Ambos lados comenzaron a filtrar supuestos datos personales de sus oponentes, como nombres, números de teléfono y direcciones. Sin embargo, la mayoría de esta información era incorrecta, lo que resultó en una ola de llamadas amenazantes a personas inocentes, incluido el caso de una abuela de 71 años en Carolina del Norte, quien se vio inundada de amenazas sin motivo alguno. Con la llegada de la semana de Navidad, la situación alcanzó un punto crítico. Lizard Squad, en un intento de demostrar su poder, atacó algo mucho más grande: el Internet de todo un país. Cuando Corea del Norte quedó completamente desconectada, no pasó mucho tiempo antes de que el grupo reclamara la autoría. Esta acción no solo captó la atención mundial, sino que también dejó claro que estaban dispuestos a todo para mantener su lugar en el centro del escenario. Los medios especulaban sobre su próximo movimiento, mientras los jugadores temían por lo que podría suceder el día de Navidad. El 25 de diciembre se perfilaba como un día crucial. Millones de personas en todo el mundo estaban desempaquetando sus nuevas consolas Xbox y PlayStation, listas para sumergirse en experiencias de nueva generación. Sin embargo, mientras las familias celebraban, una batalla digital se libraba en las sombras. Lizard Squad lanzó ataques contra ambas plataformas, pero esta vez algo era diferente. Finest Squad, lejos de ser solo palabras, parecía estar contrarrestando cada movimiento del grupo rival. Los ataques a Xbox y PlayStation apenas duraron 8 minutos cada uno, un tiempo récord en comparación con los bloqueos anteriores. La estrategia de Finest Squad no era solo defensiva. Su aparente capacidad para contraatacar los servidores de Lizard Squad sorprendió a muchos. Las redes sociales estallaron con debates sobre si realmente estaban deteniendo los ataques o si todo era una coincidencia. Para Lizard Squad, la frustración era evidente. Aunque prometieron que las operaciones continuarían, esa noche se retiraron, dejando a muchos preguntándose si este sería el comienzo de su fin. El panorama seguía siendo incierto, pero una cosa era segura: la batalla por la Navidad aún no había terminado. En la madrugada de Navidad, las tensiones alcanzaron su punto más alto. Las redes de PlayStation Network y Xbox Live, esenciales para millones de usuarios, seguían fuera de servicio. A las 9 de la mañana, Sony confirmaba que su plataforma permanecía inactiva, mientras que Microsoft también admitía que su red no estaba operativa. Los jugadores, ansiosos por probar sus consolas nuevas, se encontraron con pantallas en blanco y mensajes de error. Todo apuntaba a un hecho ineludible: Lizard Squad había cumplido su amenaza.
Fineste Squad, los autoproclamados salvadores, no solo fallaron en detenerlos, sino que comenzaron a pedir donaciones para continuar su lucha. Esto desató sospechas. ¿Había sido todo una treta para ganar dinero, o era el último intento desesperado de un grupo incapaz de cumplir sus promesas? Mientras las teorías conspirativas inundaban los foros, un inesperado aliado emergió de la nada. Kim.com, un empresario conocido por su amor por Call of Duty y su plataforma Mega, decidió intervenir. En un movimiento que nadie anticipó, contactó directamente a Lizard Squad y ofreció un trato. 3.000 cuentas pro de Mega, con un valor aproximado de $300,000, a cambio de detener los ataques. Sorprendentemente, el grupo aceptó. En cuestión de horas, las redes volvieron a la normalidad, y Kim fue celebrado como un héroe en Internet. Sin embargo, no todos lo veían así. Aunque la Navidad había sido rescatada, quedaba un sabor amargo. Lizard Squad había logrado su cometido. Habían probado su poder y salido impunes, al menos por ahora. Sin embargo, el final de su reinado estaba más cerca de lo que imaginaban. Apenas un día después del acuerdo con Kim, los miembros de Lizard Squad cometieron un error fatal. Comenzaron a distribuir las cuentas de Mega en foros conocidos por colaborar con las autoridades. Además, algunos de ellos, en un acto de ego y arrogancia, aceptaron entrevistas en medios internacionales, incluso mostrando sus rostros. Un miembro justificó los ataques, diciendo que buscaban exponer la vulnerabilidad de estas empresas multimillonarias, mientras que otro afirmó que lo hacían por diversión. Estas declaraciones, en lugar de generar simpatía, provocaron indignación generalizada y atrajeron aún más atención de las fuerzas de seguridad. El 26 de diciembre, el británico Vinny O'Mari, de 22 años, fue arrestado en su domicilio. Las autoridades incautaron dispositivos electrónicos que podrían vincularlo a los ataques. Poco después, en Finlandia, Julius Kivimäki, un joven de 17 años, fue detenido por el Buró Nacional de Investigaciones. Pero incluso con estos arrestos, Lizard Squad no se rindió del todo. A finales de enero, el grupo afirmó haber derribado Facebook, Instagram y Tinder, aunque rápidamente se demostró que esas afirmaciones eran falsas. Intentaron lanzar un servicio de ataques DDoS llamado Lizard Stressor, pero su falta de seguridad permitió que los datos de los usuarios fueran filtrados, lo que llevó a nuevas investigaciones y arrestos. Finalmente, en septiembre de 2016, el estadounidense Zachary Bukta fue arrestado y sentenciado a 3 meses de prisión, junto con una multa de $350,000. Su captura marcó el final definitivo de Lizard Squad. Aunque algunos miembros lograron escapar de la justicia o recibieron penas leves, el legado del grupo quedó como un ejemplo de cómo la arrogancia y la exposición pueden ser la caída de cualquier organización. Su historia, aunque breve, dejó una huella indeleble en el mundo de la ciberseguridad, convirtiéndose en un recordatorio de que incluso los hackers más notorios no son intocables.